Pero esto significa el que hay que desarrollar mucho la especialización, ¿eh? Entonces, yo, al contrario, creo que muchas ONGs, en la medida que se especialicen, van a tener más posibilidades. Quería preguntar, ¿cómo trata España el tema de la deuda externa? Bueno, el tema de la deuda externa, nosotros hemos hecho un proceso a lo largo del desde el 2005 al 2008 de condonación de deuda muy potente. Yo creo que se han debido condonar cerca de 800 o 1.000 millones de deuda. En esta condonación se ha utilizado, se ha eliminado todo lo que se denominan, se ha condonado la deuda de todos los países IPIC, que es la iniciativa de países altamente endeudados, los que más riesgo tienen. Entonces, todos los países IPIC se han condonado la deuda. Y luego los que no son países altamente endeudados, pero tienen una gran deuda externa, en líneas generales se ha tendido a hacer una condonación de deuda destinando esa deuda, o sea, haciendo finalista esa deuda. Es decir, por ejemplo, a Ecuador le hemos condonado una parte de la deuda sobre la base de que el dinero que se condonaba se dedique a educación. Es una condonación de deuda por educación, no una condonación de deuda por cualquier cosa o por inversiones de cualquier tipo. Ha habido también condonaciones por medio ambiente y ha habido condonaciones por salud. Entonces, ha habido un periodo muy activo en la condonación de deuda. Yo creo que ahora está un poquito más paralizado. Pero yo creo que la línea de la condonación pasa por que ese dinero, reconocido como crédito no pagado, se transforme en ayuda al desarrollo en áreas específicas. Quizás, ya que nadie pregunta, ¿podrías explicar un poco más qué es gobernabilidad democrática, todo eso de vertebración del Estado, fortalecimiento institucional, que quizá alguno se pueda... Bueno, el tema de gobernabilidad es un tema sustancial, sobre todo en muchos países, ¿no? O sea, hay países que formalmente son países democráticos, pero que tienen una estructura de Estado o muy débil o muy dominada por las élites de poder. Esto, y entonces, o no hay división de poderes adecuada, es decir, no hay justicia separada del Ejecutivo, o hay un Parlamento que no tiene autonomía respecto al Ejecutivo, respecto a los gobiernos, o hay instancias poco democráticas, o no hay ninguna rendición de cuentas. Es decir, hay déficits estructurales en la institución. No hablo ya de lo que son estados fallidos. Somalia no tiene estado directamente, es otra cosa, ¿no? O países salidos de guerras, de conflicto, por ejemplo, en el Congo. Puedes hablar de un estado en la República Democrática del Congo con cerca de 2 millones de personas en un campo de refugiados, dificilísimamente. Estamos hablando de ayuda humanitaria y punto. O sea, no podemos iniciar otro tránsito. Pero sí hay países donde, por ejemplo, en países latinoamericanos, donde casi el centro de la ayuda tiene que ir hacia los temas de gobernabilidad. Porque el problema no es falta de recursos de esos países para desarrollarse, sino es distribución de los recursos. La región que más ha desarrollado en el último tiempo es América Latina, con una media de crecimiento de arriba del 8%. Sin embargo, la región más desigual de todo el mundo es América Latina. Entonces, la causa de la pobreza es la desigualdad, no es que no haya riqueza. O sea, y esto es algo muy importante, y esto tiene que ver con la gobernabilidad. El otro día lo charlábamos sobre cuáles deben ser nuestras propuestas en América Latina. Porque América Latina tiene un desarrollo, una capacitación, etcétera, que nos permitiría hacer fenómenos parecidos a los europeos. Integración regional, mucho más avanzada de la que hay hoy en Mercosur, en la comunidad andina, fondos de cohesión, o sea, cuestiones que nosotros en Europa ya hemos vivido. ¿Esto por qué no se produce? No se produce porque las élites gobernantes no lo hacen. O sea, porque, por ejemplo, una condición básica para que haya Estado es que haya fiscalidad, o sea, que haya recursos. Y en general, aquí todo el mundo se niega a pagar impuestos. Entonces, ese es un gran tema sobre la mesa. O sea, ¿qué vas a hacer tú cubriendo la sanidad de un país que si distribuyese los recursos podría tener la misma sanidad que tenemos nosotros? O parecida. Y a lo mejor no es parecida, pero se podría apoyar.
pero ¿por qué voy a apoyar yo esa sanidad si el gobierno no quiere subir la presión fiscal del 5% que está como en Guatemala? O sea, que con esa fiscalidad no tienes Estado, no tienes nada, no tienes seguridad social, no tienes ningún tipo de protección. Entonces, la política de gobernabilidad es una política que va vinculada a la generación de institucionalidad, pero no solo eso. Nosotros consideramos la gobernabilidad como un proceso de derechos de las personas. No que los gobiernos los otorguen, sino derechos que las personas son titulares de ellas. Entonces, ¿qué significa? Que hay países donde lo que tenemos que trabajar sobre todo es la generación de una estructura de sociedad civil organizada potente, capaz de reivindicar, capaz de plantear cosas, etcétera. Entonces es esa lógica entre la relación con el gobierno y la relación con la sociedad en la cual se establece toda una estrategia de gobernabilidad, que aparte es una estrategia específica de la cooperación española. Yo quería hacerte una pregunta, Enrique. ¿Qué pasa con esos proyectos que se han iniciado en países que estaban en una incipiente democracia, como el caso de Mauritania, y de golpe, un golpe de Estado, deja fuera, simula una democracia real que no hay? ¿Qué sucede con esos proyectos? ¿Van a tener alguna ventana abierta? ¿Van a tener algún respiro? ¿O definitivamente se acaban? Inicialmente no pueden seguir, eso hay que ser claro, hasta que no se aclare la situación. Otra cuestión es que haya que replantear el tipo de cooperación que hay que hacer, y habrá que replanteársela, porque situaciones como Mauritania las vivimos en otros países, sí, pero es evidente que eso queda afectado, al menos de forma inmediata, hasta que no se recomponga otro tipo de relación. Entonces, con los países dictatoriales, ¿qué trato se les da? No sé... Normalmente en los países fundamentalmente se tiende, uno, a intervenir a nivel de sociedad en la prestación de servicios, a nivel de sociedad en la gestación de estructuras de la misma sociedad, y ese es el marco en el cual se puede trabajar. O sea, el objetivo es no soportar la estructura dictatorial, ¿no? Muy bien, pues... Bueno, ¿qué más te vamos a decir? He hecho una copia del documento, si no te parece mal, para repartírselo a ellos que la han... perfecto. Manuel, hay dos cosas que me parece. Quería hacer una pregunta. Quería saber hasta qué punto las relaciones internacionales entre los países influyen en el dinero que se le da cooperación al desarrollo. Y hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de África, un país, o sea, un continente al que España nunca había mirado hasta hace un tiempo, y ahora se da paralelamente ayuda al desarrollo y también fragata de la Guardia Civil. Pues mira, esto te diría que me alegra que me haga esta pregunta. No, para clarificar, o sea, nosotros el giro a África le dimos en el 2004, antes de que empezasen la avalancha migratoria, o sea, y la inmigración ilegal. Es decir, las razones de nuestro giro fueron convicciones de que no podíamos estar al margen de África, primera cuestión. Segunda cuestión, de los países donde nosotros intervenimos, hay países donde hay inmigración y países donde no hay inmigración. O sea, ese no es el criterio por el cual nosotros actuamos. Y esto sí es una polémica. Hay gente dentro mismo del gobierno, pues el Ministerio de Trabajo e Inmigración o el Interior, que consideran, o algunos exteriores consideran que deberíamos intervenir solo donde hay procesos migratorios. Entonces, esta ha sido una de las grandes batallas de este plan director. Conseguir definir una política que no es una política que nosotros cooperamos porque hay inmigración. Nosotros actuamos en países donde hay inmigración porque actuaríamos en cualquier caso. Y junto a eso, la política de cooperación lo que no va a sostener son acuerdos de otro tipo. O sea, a mí me parece adecuado que el gobierno llegue a acuerdos con un país para dotarle de control de fronteras o de lo que sea, pero no con fondos de desarrollo. O sea, será con su propia política, su propio presupuesto. Pero eso, desde luego, sí que es lo mismo. En otro periodo se imputaban como gastos de desarrollo, por ejemplo, el famoso desplazamiento de las fragatas al Golfo para la guerra de Irak fue computado como AOD por el gobierno de Aznar. Y nosotros no hay un solo gasto de defensa que compute como ayuda oficial al desarrollo.
será otra cosa, serán gastos de misiones internacionales, lo que sea. Entonces, en ese sentido, nosotros no definimos la política ni por los procesos migratorios ni por